El tema de hoy tiene que ver con una pregunta que estoy seguro la mayoría de nosotros nos hemos hecho en algún momento de la vida. Aquí está el código para que ustedes lo puedan escanear. Aquellos que deseen tener el bosquejo de las notas de este sermón, ustedes lo pueden descargar para luego seguir estudiándolo en su casa mucho más despacio. La pregunta es: Señor, ¿cuándo me vas a bendecir? Dije, todos hemos dicho, y si no lo hemos dicho, estoy seguro que al menos lo hemos pensado alguna vez en la vida. Pensamos en: Señor, ¿cuándo me vas a bendecir? Cuando no hemos recibido aquello por lo que hemos orado. Cuando estamos atravesando un tiempo de escasez material quizá y quisiéramos tener abundancia, preguntamos: ¿cuándo me vas a bendecir? Preguntamos: ¿cuándo me vas a bendecir? Cuando estamos atravesando una enfermedad y no vemos el final del túnel y no vemos la salida pronta a la situación que estamos viviendo. Este día lunes que recién pasó, estuvimos con mi esposa en un hospital orando por un bebé que tiene 10 meses y que está conectado a un respirador. El bebé está respirando gracias a la ayuda de un ventilador. Y la pregunta que surgía con los padres allí mientras orábamos era: ¿cuándo Dios lo va a sanar? Y qué ganas, hermano, dan de tener uno como pastor, de tener la respuesta y poder decir: mañana, o espérese una semana, o espere un día más, o espere tanto tiempo. Pero no tenemos esa respuesta de esa manera. Así que se vuelve hasta angustiosa la pregunta de: Señor, ¿cuándo me vas a bendecir? Porque debemos en ocasiones agregarle a la pregunta, le agregamos la emoción de que vemos a otros a quienes Dios ya les ha respondido, a quienes Dios ya está bendiciendo, a quienes Dios ya está honrando, y decimos: porque a ellos y a mí, ¿cuándo? Y la pregunta se vuelve todavía más menuda cuando nos fijamos que hay otros que, siendo impíos, que siendo no creyentes, igual están disfrutando de la respuesta que anhelaban, y nosotros que nos portamos bien no recibimos la respuesta. ¿Cuándo? Todos queremos la bendición de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Todos queremos la bendición de Dios. Todos queremos que Dios nos bendiga. Y estoy seguro que saber cuándo lo hará puede traer fortaleza y puede traer alivio a nuestra vida. Y entonces veo en la palabra del Señor que en la palabra no tenemos una fecha, pero sí tenemos una verdad de Dios para saber cuándo Dios nos va a bendecir. Mire lo que la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 6 y el versículo 2. 2 de Corintios 6, versículo 2, dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Ahora lea conmigo la última parte de este versículo. ¿Cómo dice? He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Señor, ¿cuándo me vas a bendecir? Podemos preguntar. Y el texto dice: en tiempo aceptable te oiré, y en día de salvación seré tu socorro. Esto podría parecer una respuesta demasiado general. Ay, bueno, Señor, bueno, gracias, porque en el día aceptable me vas a bendecir, porque en el día de la crisis vas a ser mi socorro. Pero ¿cuándo es eso? O sea, gracias porque sé que llegará, pero yo quiero saber cuándo. Y el texto bíblico dice: ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación.
Otra manera de leer este texto sería: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y preguntamos, Señor, ¿cuándo es el día aceptable? ¿Cuándo es el día de salvación? Y el Señor responde: he aquí, ahora. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Note conmigo la fuerza, la determinación de la palabra ahora. Esta palabra marca un tiempo específico. Nos han enseñado en la conjugación de los verbos acerca de 3 tiempos básicos. Ayúdenme a recordarlos. ¿Cuáles son? Presente, pasado y futuro. Este texto no está en pasado. Este texto no está en futuro. No está diciendo un día llegará el día de salvación. Allá adelante en el futuro está el día de salvación. O tu día aceptable está en el pasado. Eso ya sucedió hace algunos años. No, no, no. Este versículo está en presente. Este versículo dice ahora. Es hoy el tiempo. Muchos de nosotros, mis hermanos, esperamos que Dios nos bendiga en el futuro. Claro que tengo esperanza que Dios bendiga mi futuro. Claro que tengo esperanza que en el futuro me vaya bien por la gracia del Señor. Pero la bendición de Dios no está en el futuro. Dios nos va a bendecir en el futuro, pero Dios está con nosotros aquí y ahora. No importa la situación que ahora tengamos. Porque nosotros tenemos la idea de la bendición de Dios. Es que la bendición de Dios va a ser cuando ya todo esté en calma, cuando todo haya salido a flote, cuando todo esté con tranquilidad. Esa es la bendición de Dios. No, la bendición de Dios es aún en medio de la dificultad. Él está aquí y ahora. A veces parece que no creemos que Dios puede bendecir el presente, sino solo ponemos nuestra esperanza en el futuro. Pero Dios es Dios que puede solucionar el futuro, pero es Dios también que soluciona el presente. Señor, ¿cuándo me vas a bendecir? Y la respuesta de Dios es categórica. Y categórica significa que no tiene lugar a dudas. Categórico significa que no hay otra explicación. Es determinante. La respuesta de Dios es ahora. Pregunto, ¿quiénes quieren que Dios los bendiga ahora? ¿Y los demás? Mañana está bien. Lo que Dios quiera. Mire, hermano, si una cosa he aprendido en el ministerio pastoral es lo peor que le podemos decir a Dios: ay, lo que tú quieras, Señor. Cuando tú quieras, Señor. Eso me suena así como: no me importa, lo mismo me da, Señor. Es igual. No te preocupes, yo estoy bien. Si me ayudas, bueno, si no, igual estoy bien. La bendición de Dios es ahora. Es aquí y ahora. Y si sabemos eso, si conocemos el corazón de Dios, si vemos en la palabra del Señor su respuesta: ¿cuándo me vas a bendecir? Dios dice: ahora. Esta respuesta de Dios nos lleva a una pregunta lógica. Y la pregunta es: ¿y cómo lo vas a hacer? Bueno, Señor, yo te creo que es ahora. Yo te creo que es aquí. Ahora dime cómo. ¿Cómo sabré que eres tú? ¿Cómo sabré que es tu bendición? ¿Cómo sabré que es tu respuesta? Bien, vayamos al versículo anterior. Leímos 2 de Corintios capítulo 6 versículo 2. Ahora leamos el versículo 1. Dice: así pues, nosotros, colaboradores suyos, les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Sé que a simple vista este texto parece completamente divorciado del siguiente. ¿Qué tiene que ver que el día aceptable, el día de salvación es ahora, y ahora estamos sencillamente hablando de otro asunto en este texto? Pero por favor, acerquémonos al versículo 1 y nos daremos cuenta que el versículo 1 es la respuesta. Dios, ¿cuándo me vas a bendecir? Y Él dice: ahora.
es el día de salvación. Ahora es el día aceptable para bendecirte. Ahora, en medio de la situación en la que estás, es el tiempo oportuno para bendecirte. Y preguntamos, ¿cómo? Bueno, el texto dice, colaboradores suyos. El apóstol Pablo, que es quien escribe esta epístola de Corintios, está hablando y dice, somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores suyos. Hermano, hermana, qué trabajo tan sorprendente el que usted y yo tenemos. ¿Sabe usted que Dios es el Dios todopoderoso? El nombre que se le asigna en la Biblia es el Shaddai. Shaddai significa el que todo lo puede. Y ese Dios todopoderoso, escúcheme, no necesita ayuda en nada y no necesita ayuda de nadie. Dios no necesita ayuda en nada y no necesita ayuda de nadie. Sin embargo, en su gracia y en su misericordia, Él nos hace sus colaboradores. Algunos padres han tenido la experiencia que su pequeño hijo, su pequeña hija se acerca y le dice, voy a ayudarte en el trabajo. Y si tienen un oficio, una carrera técnica, si quizá son panaderos, son carpinteros, y dice, yo te voy a ayudar a hacer pan. Si eres electricista, dice, yo te voy a ayudar a conectar los cables. El padre sabe que la responsabilidad es suya, pero el padre también sabe que es importante que el hijo aprenda el oficio. Es el padre el que sabe, es el padre el que puede, pero el padre sabe que es importante que su hijo también aprenda ese trabajo. Aunque se vaya a equivocar, aunque el pan no salga igual que como lo hace papá, de todas maneras le permite al hijo tener esa confianza de hacer lo que el padre hace. Y esto me hace recordar, mis hermanos, lo que Jesús dice: si nosotros, siendo malos, sabemos hacer cosas buenas por nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo nos dará cosas buenas cuando se las pidamos. ¿Sabe? Dios, que nos quede bien claro, Dios que es todopoderoso, que es el Shaddai, no necesita ayuda de nada. Te voy a dar una ayudadita al Señor, dice. Algunos andan por ahí exhortando gente diciendo, es que yo estoy ayudando, yo soy la voz del Señor. Dios no necesita que le ayudemos. Él es todopoderoso, pero en su gracia nos hace colaboradores de su obra. En su gracia Él confía en nosotros. La palabra colaboradores es importante aquí porque habla del trabajo, y el trabajo es importante. ¿Por qué es importante el trabajo? ¿Por qué es importante hacer? Esta sería lo siguiente que voy a decir, sería una buena nota para nuestras redes. Lo mejor de Dios para nuestra vida, la bendición que queremos del Señor, nunca va a suceder en un estado de facilidad, de confort o de inactividad indulgente. Lo traduzco: Dios no va a bendecir al haragán, al huevón, al perezoso y al que no hace nada. Más fácil así, ¿verdad? Esa fue la nueva traducción contemporánea. Yo sé, si usted me acaba de decir, yo quiero la bendición de Dios, y yo le voy a decir, y Dios lo quiere bendecir ahora. Pero Dios no bendice haraganes. Diga amén, hermano. Si usted no es haragán, diga amén. ¿Cómo dice Proverbios? Mira la hormiga. Y como para darle en la nuca, por si no lo tiene claro, para que no digas, no me están hablando a mí, dice, mira la hormiga, perezoso.
Es que no hay, hermano, los animalitos que Dios cuida y Dios alimenta no pasan hambre. ¿Cuándo ha visto usted un animal morirse de hambre? Los únicos que yo he visto morirse de hambre son los que algunos tienen de mascota en la casa, que se les olvida darles de comer. Pero Dios no mata de hambre a sus mascotas. Mira la hormiga, la que trabaja en el verano y en el invierno tiene suficiente. Es más, el Señor, recuerde usted, el Señor entregó a Israel la tierra prometida. El Señor los llevó a un lugar alto y le dice: miren, allá está la tierra. Esa es la tierra, desde aquella esquina hasta aquella esquina. Todo eso es Canaán y eso es de ustedes. Luego les dice: vayan y conquístenla. Todo lo bueno que queremos de Dios, toda la bendición que anhelamos del Señor, no nos va a suceder, hermanos, si nos quedamos quietos, si somos indulgentes en una inactividad que produce pasivismo y que nos hace estar en un confort y creemos que Dios entonces nos va a dar todo. No, Señor, si tú me amas, tú bendíceme, dame. La respuesta de Dios siempre va a ser: ahí está la tierra prometida, ve y conquístala. Si no tienes la tierra prometida, yo les digo a los muchachos, platico mucho con jóvenes y siempre escucho la misma pregunta: ¿cómo hago para saber si le gusto a la fulana? ¿Cuál creen ustedes que es mi consejo? Anda, pregúntale. Pero ¿y si me dice que no? Pues ya vas a saber que no. La tierra prometida nos espera, pero la tierra prometida está esperando a hombres y mujeres que crean que Dios les bendice y que caminan en pos de esa tierra prometida. Somos colaboradores suyos, dice allí el apóstol Pablo. Este dato es muy importante porque puede transformar nuestra manera de pensar, ya que la mayoría de nosotros oramos, pedimos, y algunos nos atrevemos hasta exigir que Dios nos bendiga. Yo soy tu hijo, Señor. Y con esa tontería de moda de que es que yo decreto, yo me aferro. Hermano, yo he decretado ser millonario y no funciona. ¿Sabe por qué no funciona? Porque yo soy colaborador de Dios. Dios no trabaja para mí, yo trabajo para Él. El dueño es Él, el que lo sabe es Él, y no necesitando ayuda, por su gracia nos permite caminar con Él. Por su gracia nos permite ser colaboradores de Él. Dios no es nuestro colaborador, somos nosotros quienes colaboramos con Él. Así que en lugar de intentar que Dios ayude nuestro trabajo, en lugar de decirle: Señor, no, es que yo quiero que esto es lo que tienes que bendecir, esto es lo que yo quiero que tú hagas. No. Preguntémosle al Señor: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Dónde estás trabajando? ¿Dónde estás invirtiendo? ¿Dónde estás haciendo, Señor? Y voy a ir para ayudar. Voy a ir porque tú me permites ser tu colaborador. Y si usted pregunta: pastor, ¿y cómo sé dónde Dios está obrando? Vaya a la palabra de Dios. Ella es el faro que nos ilumina. Ella es la guía para nuestra vida. Y si no, le doy algunas ideas. ¿Cuántos de ustedes quieren ver bendecida a su familia? Levanten la mano los que quieren ver bendecida a su familia. Mantenga la mano en alto, por favor. Mantenga la mano en alto. Si no la levantan, su familia no va a ser bendecida. No. Mantenga su mano en alto. Solo quiero saber quiénes quieren que su familia sea bendecida. Colabore con Dios y haga el altar familiar. Esa pedrada no se la esperaba, ¿verdad? Por mí lo dijo, pastor. Sí, hermano, por usted pues, ¿por quién más? Yo quiero que Dios bendiga a mi familia. Colabore, haga el altar familiar. Porque después: ay, Señor,
¿Por qué mis hijos no me entienden, no me respetan? ¿Por qué son rebeldes? ¿Por qué esto? ¿Por qué y usted llorando? Bueno, yo sé que el Señor no lo va a hacer, pero yo lo haría. Así que, y como no soy Dios, yo imagino a Dios diciéndonos: mira, pues, ¿para qué no hiciste el altar familiar? En el altar familiar hubieras orado con ellos a tiempo, los hubieras corregido, la palabra los hubiera ministrado, la palabra los hubiera ilustrado. Así que ahora estás en este clavo por tu pereza de no trabajar en tu familia. ¿Puedo oír un amén? Maridos, ¿cuántos quieren tener un matrimonio feliz? Maridos, un matrimonio feliz. Toca trabajar entonces. Ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia, que hasta dio su vida por ella. Entonces no puede ser de que usted llegue a la casa, usted escucha que su esposa está ya con los tacones puestos, todo está arreglado, la ve a ella arreglada, y usted todavía comete el grave error de preguntarle: ¿y a dónde vas? Usted ya bien cómodo, acostado ahí, porque está cansado el Señor. Trabaje en su matrimonio. Y cuando usted vea las señales, diga: querés salir, ¿verdad? No te preocupes, ahorita me arreglo, ahorita me baño y nos vamos de aquí. Colabore. Que Dios lo haga. No, usted es colaborador de Dios. Si usted colabora, hermano, Dios lo va a bendecir. En lugar de estar intentando que Dios ayude o que Dios bendiga lo que yo quiero, necesitamos averiguar cuál es la obra de Dios y trabajar junto con Él. Trabajar en nuestra vida, trabajar en lo personal, trabajar en la familia, trabajar en la economía, trabajar en cada aspecto. Dios nos permite colaborar. Le dice el apóstol Pablo ahí a la iglesia: les exhortamos. Exhortar aquí significa rogar con urgencia. Puede que rogar sea humillante, porque el apóstol Pablo está en un momento, en uno de esos momentos de crisis, donde pareciera que ya no encuentra palabras, ya no encuentra el método, ya no encuentra la forma para hacer entender a los corintios la urgencia de lo que está diciendo. Tanto que les dice: les ruego, les suplico. Es que no olvidemos la línea que traemos, mis hermanos. Preguntamos: Dios, ¿cuándo me vas a bendecir? Y la respuesta de Dios es: ahora te quiero bendecir. Ahora es el día de salvación. Ahora es el día en el que te voy a socorrer. ¿Cómo lo vas a hacer? Aprendiendo que somos colaboradores de Dios. Aprendiendo que debemos encontrar dónde Dios está trabajando para poder hacerlo. Porque haciendo esto, dice el apóstol Pablo, por eso dice: les exhorto, les ruego que no reciban en vano la gracia de Dios. Y ese mismo ruego va dirigido a nosotros el día de hoy. No recibamos, hermanos y hermanas, no recibamos en vano la gracia de Dios. Recibir en vano la gracia de Dios significa recibir el favor y la bondad de Dios, pero ser nosotros el estorbo para que esa gracia no pueda operar en nuestra vida. Otra cosa que he descubierto en el ministerio pastoral es que hay muchos creyentes a los que el diablo no necesita ponerles tropiezo. Ellos solitos son el tropiezo. ¿Alguien sabe cuánto tiempo se demora Dios en perdonar nuestros pecados? ¿Quién sabe eso? ¿Cuánto tiempo será? Pedimos perdón y el Señor dice: te perdono.
Pero tenemos cristianos que después de 10 años dicen: ay, de seguro el Señor me está castigando por aquel pecado que cometí hace 10. Hasta donde yo recuerdo, mi Señor deshace como a nube todas nuestras rebeliones y echa al fondo del mar todos nuestros pecados cuando nos arrepentimos de corazón. Pero ¿qué gana la nuestra de andar sacando los pecados del fondo de la mar? Recibir la gracia de Dios en vano es recibir el favor de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Nos ha dado vida eterna, nos ha dado oportunidad, nos ha justificado, pero igualmente no nos importa. Recibir la gracia de Dios en vano significa fracasar al no permitir que la gracia del Señor haga todo lo que Dios desea hacer en nuestra vida. Mire cómo dice el texto de 1 de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermano, yo no puedo explicarle por qué Dios nos ama. No puedo explicarle la manera extraordinaria en la que Dios se ha fijado en cada uno de nosotros. No puedo explicarle ni darle una razón lógica por qué Cristo, sin tener ningún pecado y ninguna culpa, decidió morir en la cruz del Calvario para amarnos a usted y a mí. Eso no se lo puedo explicar, pero sí puedo asegurarle que esa gracia bendita es capaz de hacer con nosotros todo lo que Dios quiera. No hay límite. Y aquí el apóstol Pablo nos enseña eso. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy, porque Dios ha tenido misericordia de mí. Eso sí, dice Pablo, pero he trabajado, he sido colaborador con Dios. ¿Hasta dónde nos puede llevar la gracia de Dios? Mire lo que dice Efesios capítulo 3 versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Y sabe cuál es el poder que actúa en nosotros? La gracia bendita de Dios. Y por esa gracia Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que imaginamos. Pero será posible, pero es que yo no merezco esto, pero es que yo no merezco lo otro, pero es que yo no soy digno, pero es que yo no vengo de una buena familia, pero es que yo esto. No importa la excusa, importa que ahora usted y yo hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y disfrutamos de su gracia. Volvamos al orden lógico que traemos. Señor, ¿cuándo me vas a bendecir? Y el Señor responde: ahora. ¿Cómo? Porque no vas a dejar de caminar, no vas a dejar de trabajar, no vas a dejar de hacer, no vas a dejar de persistir en medio de la escasez, en medio de la lucha, en medio de la victoria, en medio de la gloria. Vas a seguir adelante. Pero eso no se puede, Señor. Sí se puede, porque mi gracia está contigo. Dios no quiere que recibamos su gracia en vano. Use la gracia que Dios le ha dado. Úsela. Para cada día Dios tiene gracia. Sus misericordias, dice la Escritura, son nuevas cada mañana. Nuevas. Estaré de acuerdo con usted si me dice: pastor, es que no, yo no lo merezco, es que yo no soy digno, es que yo no he hecho nada para eso. Yo le diré: yo tampoco.